Buenos días. Hola, Giancarlo, buenos días. Buenos días, profesor. Bien. A ver. Giancarlo, ¿desde dónde estás? Pues que tienes que bajar la cámara. No sé. Profe, ponga su video. Giancarlo, creo que me está dando risa. Como un youtuber, ¿no? Las cámaras apuntándote a ti, solo a ti. Con miles de aparatos tienes que usar para una. Ah, ¿ese es tu teléfono?
Ahorita estoy en mi computadora. Pero, No o sea, te- ese Samsung es tu teléfono. Estoy haciendo el zoom en la... Giancarlo, que si Desactivamos micrófonos, por favor. ese teléfono Samsung es tuyo. Desactivamos micros y listo. Comenzamos la clase entonces. La clase de hoy es para el curso. Es para el curso de geometría para el 4º grado de primaria. El tema que corresponde es el tema 9, triángulos. Ya en esta parte de triángulos le he puesto triángulos 1, porque vamos a ver las partes iniciales en este tema de triángulos. Vamos a ver su definición, vamos a ver sus partes, vamos a ver cómo se construye un triángulo y vamos a hablar de sus propiedades fundamentales, que son 3. 3 propiedades fundamentales tiene un triángulo y tenemos que tenerlas en cuenta siempre para resolver problemas. Me van a ayudar mucho estas propiedades al resolver determinado tipo de problemas, ¿ya? Bien, entonces, manos a la obra. Comencemos con la clase del día. Correcto. A ver, habíamos dicho primero, ¿qué cosa es un triángulo? Un triángulo es un polígono o una figura geométrica que está determinada por 3 segmentos. ¿Ya? 3 segmentos que no son colineales. O sea, no están en una misma recta. ¿Ya? Y que tienen tres puntos llamados vértices. ¿Correcto? Entonces, por acá ponemos definición. Y entonces decimos que un triángulo es la figura geométrica plana que tiene 3 lados, 3 vértices. Profe, ¿copiamos eso o no copiamos? No, Pierito. Durante la clase no se copia. Se copia luego en casa, por eso envío las imágenes, ¿ya? Durante la clase no, porque necesito que estén concentrados en lo que hacemos. Entonces, 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Eso es un triángulo. Un triángulo también tiene partes, tiene elementos que vamos a pasar a detallar en este momento. Esta figura formada por 3 segmentos no colineales está acá. Esa figura tiene aquí en estas uniones 3 puntos llamados vértices. Entonces vamos a comenzar a poner sus elementos o sus partes acá. A, B y C son vértices. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos que en esos vértices se forman ángulos. Tenemos aquí el ángulo A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces aquí ponemos A, B y C son ángulos.
Además, tenemos aquí también los lados del triángulo. Acá tenemos un lado. Acá tenemos otro lado. Y acá tenemos otro lado del triángulo. 3 lados. Entonces, este lado se llama lado A, que va desde A hasta B. Entonces, los lados son AB, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Esos son los lados del triángulo. Ahora, ¿cómo voy a denotar a un triángulo? Voy a denotarlo así. ¿Cómo se va a leer esto? Para no estar escribiendo toda la palabra, hago esta simbolización. Y esto se lee triángulo ABC. Ahí hemos visto su denotación, su definición y los elementos o partes de un triángulo. ¿Ya? Bien. ¿De qué más hemos venido a hablar de los triángulos? De sus propiedades fundamentales. Mucha atención acá. Propiedades. Propiedades fundamentales. Entonces, tenemos, había dicho al principio de la clase, que son 3 las propiedades fundamentales. Hablemos de cada una de ellas. Primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Que en todo triángulo, cuando me dicen todo triángulo, quiere decir, no importa si es triángulo grande, pequeño, si es triángulo, está de cabeza, si está puesto en su sitio, si está de costado. En cualquier triángulo se va a dar cualquiera de las 3 propiedades. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. No hay que olvidar eso, es muy importante. Cuando yo vea un triángulo, por ejemplo este, la suma de estos 3 ángulos que están adentro debe ser igual a 180 grados. ¿Ya? A 180 grados. Bien. Veamos ahora cómo funciona en la práctica. Acá hemos dicho que esto va a ser así. Aquí está mi triángulo. Ahí está. Tenemos aquí alfa, beta y pi. Estos 3 ángulos, alfa, beta y pi, deben sumar 180 por la primera propiedad fundamental. Voy a ponerlo acá. Alfa más beta más pi debe ser 180 grados. No me olvido de eso. La suma de las medidas de los ángulos interiores es 180 grados. Dime, Ariana. Profe, ¿podría repetir un momento? Ya, te repito. En cualquier triángulo, la suma
de las medidas de los ángulos interiores, los que se encuentran adentro del triángulo, siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre. No importa qué tamaño tenga el triángulo o no importa si el triángulo está en cualquier posición. Siempre el resultado va a ser 180 grados. No importa qué triángulo sea. Si yo sumo los ángulos que están adentro de ese triángulo, siempre me va a dar como resultado 180 grados. Eso dice la primera propiedad fundamental de los triángulos. No me olvido de ese detalle, es muy importante. Segunda propiedad fundamental. También, así como hay una propiedad que habla de los ángulos interiores, hay otra propiedad que habla de los ángulos exteriores. Y tenemos en todo triángulo la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Cuando los ángulos son interiores, 180. Pero cuando los ángulos son exteriores, o sea, están afuera del triángulo, 360 grados. Profesor, ¿y cómo voy a generar ángulos exteriores si este triángulo solamente tiene ángulos interiores? Los problemas van a ser así, mira. Tenemos por acá A, B y C, los vértices, y tenemos acá un ángulo exterior, afuera del triángulo, está este ángulo de acá, alfa, afuera del triángulo está este ángulo de acá, beta, y afuera del triángulo está este ángulo de acá, phi. Tenemos tres triángulos exteriores, y la suma de estos tres triángulos exteriores es 360 grados. Entonces, alfa más beta más phi, 360 grados. ¿Cuándo están afuera del triángulo? Adentro, 180. Afuera, 360. Eso dice la segunda propiedad fundamental de los triángulos. No olvidar tampoco ese detalle. Recuerden que estamos creando o haciendo los cimientos de lo que va a venir después. Esto vas a tener que tenerlo presente hasta que termines la carrera que vas a querer estudiar en cualquiera de ellas. Entonces es muy importante que ahorita esto quede claro. Ángulos interiores en un triángulo suman 180. Ángulos exteriores en un triángulo suman 360. Vamos a continuar. Voy a mandar la imagen al grupo de WhatsApp. Un ratito. Listo. A ver.
Corramos, porque ya tenemos esto. Después lo copiamos con calma en casa, no hay ningún problema. Para eso envío las imágenes, ¿ya, niños? Yo mando las imágenes para que precisamente ustedes en casa luego con toda la tranquilidad del mundo puedan copiar. Porque si no, imagínense, les dejo a copiar la pizarra, se va a pasar el tiempo y no hacemos o no avanzamos mucho. ¿Ya? Bien. Continuamos. ¿Qué falta? La tercera propiedad. Bien. La tercera propiedad, ¿qué dice? Igual, en todo triángulo, uno nada más, un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Profesor, ¿qué significa que no sea adyacente a él? Que no esté junto a ese ángulo, que no esté cerca de ese ángulo. Este plumón y este plumón son uno adyacente a otro, están juntos. No deben estar juntos, ¿ya? Bien, a ver. ¿Cómo sería la gráfica? Así, mira. Ahí está mi triángulo. Y como necesito un ángulo externo, le voy a generar el ángulo externo. Puedo haber hecho en cualquier lado el externo, pero lo hago acá. No sé, quiero hacerlo ahí. Acá tengo A, B y C. Y acá se genera el ángulo externo. Acá. Este ángulo externo que voy a pintar de verde. Mira, ángulo externo verde. Externo verde. Y tengo acá ángulos internos. Este ángulo externo que no conozco, lo voy a llamar X. Porque no lo conozco y es lo que voy a hallar según la propiedad fundamental. Eso dicen que es igual a la suma de dos ángulos internos, bueno, estos tres ángulos internos, no adyacentes a él, que no están junto a él. Eso quiere decir que este ángulo de acá no interviene, porque este está junto a él. Interviene este y este. Y a esos dos ángulos los voy a pintar de rojo. Entonces, este ángulo X es igual a la suma de estos dos ángulos. Siempre será alfa y beta. Eso quiere decir que este ángulo externo X va a ser igual a suma de alfa más beta. ¿Ya está? Eso dice la tercera propiedad fundamental. ¿Correcto? Ya está. Entonces, resumiendo el tema teórico. Un triángulo es un polígono, una figura geométrica que tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Vértices. Perfecto. Ahora, ese triángulo, para no escribir todo a cada rato en matemática, hay que ahorrar tiempo, dice triángulo ABC. Para no escribir eso, pongo la figura del triángulo ABC y listo. Tenemos tres propiedades fundamentales. ¿Cuáles son? La primera propiedad dice
que la suma de las medidas de los ángulos interiores, internos de todo triángulo es igual a 180 grados siempre. La segunda propiedad fundamental dice, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo rectángulo, perdón, de un triángulo cualquiera es 360 grados. Y la tercera propiedad que acabamos de ver dice que un ángulo exterior de cualquier triángulo va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores que no estén junto a él. Y estos no están junto a él, están lejos. El que está junto a él es este, que no lo he tomado en cuenta. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Vamos a trabajar ahora los problemas en la parte práctica. Veamos acá. Problema número 1. Mira bien, tenemos. En este triángulo ABC calcula el valor de X, me dicen. Entonces, me dan así una gráfica cualquiera. Y me dan esto. Listo, me dan así, me dan que esto es A, esto es B, esto es C, me dan estos ángulos interiores y me dan su medida. Este es X, este es 80 grados y este es 40 grados. Como yo ya sé por propiedades fundamentales que estos tres ángulos internos deben sumar 180, fácil. Sumo esto más esto y más esto, igual 180. Así de sencillo. X más 80, X más 80 más 40, igual 180. Eso dice la propiedad fundamental número 1. Esto más esto más esto, 180. Muy bien, los he hecho. Ecuación. Álgebra. Y luego aritmética. Tenemos X más 120 igual a 180. He sumado 80 más 40, 120. Y el 180 lo he colocado igual. Luego tenemos X y tenemos 180. Este más 120 viene a restar 120. Luego tenemos por acá, X es igual a restar 60. Quiere decir que X vale 60 grados. Y habrá terminado mi problema. Ya está. Problema 2. Problema número 2. Bien, tenemos. Determina el valor de X, dice. ¿En dónde? Vamos a ver la figura que me dan. Y tenemos esto. Ahí está la figura que me dan. Y dice acá que esto es A, B y C. Acá tengo 60 grados. Acá tengo 50 grados. Y acá tengo X. Y debo hallar ese valor. Y esto es la tercera propiedad fundamental que acabamos de ver acá. Ángulo externo igual a los internos, que no están junto a él. Ángulo externo igual a estos dos internos que no están junto a él, están lejos de él. Entonces, decimos que X, que está afuera, es igual a 60 más 50. X va a ser igual, sumamos esto y eso será 110 grados. Listo, ya está, se acabó mi problema.
Fácil. Tengo que tener claro acá las propiedades fundamentales. Tienen que estar clarísimas esas propiedades para poder aplicar eso a los problemas. Problema número 3. Vamos a ver. Problema número 3. Tenemos, calcula, beta dice en el triángulo MNP. Vamos a ver, tenemos acá esta gráfica. Ahí está mi gráfica. Y tenemos así. Ya está. Ahí está mi triángulo. Y tenemos por acá MNP, MNP. Y tenemos que este ángulo es beta. Este ángulo es de 135 grados. Y este ángulo es de 105 grados. Ya está. Y la segunda propiedad fundamental me dice, todos estos ángulos exteriores, los 3 ángulos exteriores que veo acá, es igual a 360, porque son exteriores, ¿no? Acá adentro no veo nada. Están afuera. Debe sumar 360. Sumamos, beta, más 135, más 105, eso va a ser igual a 300. Álgebra, voy a hacer una ecuación lineal con una incógnita. Tenemos B más 240, eso es igual a 360. Esto lo está sumando, pasa a restar. B es igual a 360 menos 240. Beta es igual a 360 menos 240. Restamos 120 grados. Y ya está mi problema solucionado. ¿Qué he hecho en los 3 problemas? Aplicar mis 3 propiedades fundamentales, chicos. ¿Ya? No he hecho otra cosa. Bien, antes de continuar, mandamos la imagen para que puedan copiarlo después. Esto ya fue enviado. Esto ya lo dejamos ahí. Chicos, ¿saben qué? Hacemos algo. El tiempo del Zoom me va a votar. Vamos a hacer, nos separamos 2 minutos. Vuelvo a mandar link. Se vuelven a conectar, por favor. No se vayan. Continúa la clase en su segunda parte. Gracias. Ok, profesor. Listo.
Muy bien. Ya. Excelente. Vamos a ver. Continuando con la clase, tenemos los problemas del libro. Estamos en la página 36, problema 2. Dice, observa el triángulo PQR, este triángulo que vemos acá, que es PQR, y calcula el valor de X. ¿No? Acá tenemos al vértice P, al vértice Q y al vértice R. Y tenemos que hallar este ángulo de acá, X. Aplicamos la primera propiedad fundamental. La suma de 30 más 120 más X me debe dar 180. 180. Entonces, eso es lo que hacemos. Cogemos acá y decimos X más 30 más 120, eso va a ser igual a 180 grados, ¿cierto? Tenemos que X más 30 más 120, eso me da 150. Es igual a 180. Seguimos. X ahora va a ser igual a 180. Ese 150. ¿Cuánto? Vas a restar, ¿verdad? 150. Está, sí. Ya está. Y X finalmente va a ser igual a 30 grados. 30 grados. Perfecto. Ya está. Ya encontré el valor de X. X es 30 grados. Correcto. Ya está. Bien. Borramos esto y pasamos al siguiente problema. Vamos a ver acá y vamos a pasar en la página 37, problema 3. Lo mismo. A ver, calcula el valor de X. Ya sabemos acá que lo que voy a hacer es sumar los ángulos interiores. X más 90, el ángulo donde está N es de 90 grados, ángulo recto, más 40, el otro ángulo en O, eso me da 180 grados. Los tres ángulos interiores, 180. Entonces tenemos X más 90 más 40, eso me da 130. Eso va a ser igual a 180 grados. Entonces X es igual a 180 menos 130. Finalmente X será igual a ¿cuánto? 50 grados. A 50 grados. Perfecto. Listo. Ya está resuelto mi problema número 3. Vamos a trabajar ahora el problema 4. Ya, a ver, calcula el valor de X, también me dicen acá. Entonces, igual, voy a hacer. El ángulo M, ¿cuánto mide? X más 5. Eso se tiene que sumar con el ángulo P, que es 45 grados. Con el ángulo Q, que es 90. Eso me debe dar 180. Ya tengo
X más 5 más 45, 50. 50 más 90, 140. Eso me debe dar 180 grados. X entonces va a ser igual a 180. Ese 140 que está sumando pasa a restar. Menos 140. Finalmente, X va a ser igual 180 menos 140, 40 grados. Y ya está resuelto mi problema número 4. Vamos a ver. Problema 5 ya está resuelto, lo hemos hecho en la pizarra. Problema 6, abajo, acá está. Dice, determina el valor de alfa. Mira dónde está alfa. Alfa está afuera, es externo. ¿Ya? Ese alfa que está afuera, que es externo, es igual a la suma de los dos que están adentro. 45 más 80. ¿Ya? Ahí está. Y eso es que alfa es igual a 125 grados. ¿Ya está? Ahí está la respuesta al problema 6. Borramos y pasamos al problema 7. Problema 7 igual. Cogemos nuestro lápiz y tenemos. Me piden calcular X. Bueno, 100, que es el ángulo que está afuera, es igual al ángulo P, que es X, más el ángulo Q, que es 50. Ya está. ¿Cuánto es eso? Bueno. 50 grados. Claro, ¿por qué? Porque ese 50 que está sumando con X pasa al otro lado a restar. Y me va a quedar por acá 100 menos 50. Y eso es 50. Por eso X vale 50 grados ahí. ¿Ya está? Ese es el problema 7. Problema 8 nos vamos ahora. El problema 8 ya lo resolví yo en la pizarra. ¿Ya? Recordemos que ¿cuánto salió? Salió 120 grados. ¿Ya está? Pasemos ahora al problema número 9. Problema 9. Tenemos calcular D, dice. D está afuera, mira. Pero me doy cuenta que todos los ángulos están afuera. Los tres ángulos están afuera. Este ángulo y este ángulo están afuera los tres. Y sabemos por propiedad fundamental que la suma de los tres es 300. La profe. Hola, 360 grados. Entonces ponemos el ángulo D en minúscula más Sí. el ángulo de 90. Bajamos volumen, desconectamos micro, Ariana. Y luego tenemos el ángulo de 140. Esto es igual a 360 grados. Bien, tenemos que D va a ser igual, perdón, que D va a ser sumado con 90 más 140, eso me da 230. Y eso va a ser igual a 360 grados. Bien, D entonces es igual a 360 menos, porque ese 230 está sumando, pasa a restar 230. D es igual 360 menos 230, 130 grados.
¿Listo? Ya hemos determinado el valor del ángulo D. Ahí está. Procedemos a borrar para pasar al problema 10, al último problema. Bien, problema 10. Igual tenemos ángulos exteriores, la misma propiedad fundamental. ¿Qué tenemos? Ah, ya tenemos el ángulo S que se encuentra aquí, X más 20. X más 20. Eso sumado con el ángulo R, que es 120, eso sumado con el ángulo T, que es 120. Y eso me debe dar 360. Bien, X es igual a 120 más 20, 140, más 120, 260 grados. Acá es X más 260 igual 360 grados. Despejando el valor de la variable, la incógnita X, tenemos 360 menos 260 porque pasa a restar. Finalmente X va a ser igual a 100. Ya está. Ese es el valor de X. ¿Correcto? Listo. Borramos entonces y va a quedar como tarea la página 38, problemas 11, página 38 y página 39, hasta el problema 22. Eso queda como tarea, página 38 y página 39, ¿ya? Listo. ¿Listo, chicos? Esa ha sido mi clase del día de hoy en geometría. La tarea la pueden presentar como máximo, no quiere decir que no lo puedan hacer antes, si pueden, háganlo hoy mismo, mañana, pueden hacerlo antes. Pero como plazo máximo es el martes 30 a las 6 de la tarde. Bien, chicos, que tengan buen día y buena semana. Cuídense, nos vemos.